Hola, buenos días a todos. Si nos puede comentar justamente sobre este cambio en la fecha de esta audiencia. Sí, a ver, primero hay que hacer presente que todo proceso judicial tiene dos etapas, una etapa de investigación y una etapa de juicio. Mientras no ocurra la etapa de juicio, toda persona se presume inocente y por lo tanto no existe ningún antecedente que justifique tratar de autor o condenado a una persona. Primero, es deber del Ministerio Público de entregarle a la defensa copia íntegra de todos los antecedentes que se han recuperado en la etapa de investigación, cosa que el Ministerio Público al día de hoy no ha hecho. Por lo tanto, el Tribunal de Garantía observó la falta de entrega de esos antecedentes y, por lo tanto, cambió la fecha a solicitud de esta defensa en particular y la fijó dentro de un plazo bastante, unos meses más, simplemente para que esta defensa tenga la posibilidad de revisar toda esa documentación que el Ministerio Público ha recolectado y que no había sido entregada en forma oportuna. Abogado sobre el orden, ¿le puede a la Fiscalía compartir el orden que usted tiene? A ver, la ley establece plazos de investigación, porque eso el imputado tiene el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Ese es un derecho del imputado. Por lo tanto, el hecho que se acelere un plazo de una etapa de investigación no quiere decir que uno va a renunciar a la posibilidad de revisar los antecedentes, revisar los documentos y hacer una defensa de fondo como corresponde dentro de un juicio oral. Por lo tanto, se ha privilegiado en este caso, frente a la abundancia de pruebas recolectadas por el Ministerio Público y que no se han entregado oportunamente, tratar de postergar la única instancia que tiene un imputado de demostrar su inocencia, que es un juicio oral, a fin de poder tener esos antecedentes y ejercer una debida defensa. ¿Por qué no se hace el traspaso, abogado? Se nos puede contar el tamaño de la carpeta, usted lo decía, con la cantidad de libros, la cantidad de música. Esta carpeta tiene dos partes. Una parte que son la documentación, los folios, los tomos propiamente tal, que son más de 124.000 hojas, y además tiene una serie de documentos que están se llama número único de evidencia. Eso suman más de 142 y son 32 terabytes. Si ustedes efectivamente calculan cuánta información corresponde, es muchísima. Y esta defensa recién ahora ha recibido de forma parcial copia de esa información, puesto que el Ministerio Público no ha tenido la capacidad técnica de poder entregarla en forma oportuna. Y eso ha traído como consecuencia necesaria la suspensión de esta audiencia hasta el mes de agosto próximo, cosa que esta defensa pueda ejercer un derecho natural que tiene toda persona imputada de poder defenderse. ¿Pero por qué se ha demorado tanto tiempo? Dicen que esto sería una maniobra dilatoria. La maniobra dilatoria, no entiendo efectivamente aquello, simplemente pretender que la defensa va a ir a un juicio oral sin tener copia de la carpeta y copia de todos los antecedentes que se le imputan, prácticamente implica no reconocer o entender que implica el derecho de defensa. Abogado, hay un orden que tiene la Fiscalía para los documentos. ¿Usted no se lo ha compartido este orden? ¿No lo comprende? ¿Cuál es? A ver, la Fiscalía va acopiando la información sobre un orden particular que tienen ellos, como le resulta conveniente a ellos. No es un orden cronológico, por lo tanto, para todas las defensas resulta bastante difícil poder revisar 124.000 hojas, que las cuales no tienen un orden cronológico. Es por ello, digamos, que esta defensa hizo presente aquello. Sin perjuicio de eso, esta defensa no tiene problema en revisar esos antecedentes, en el orden que el mismo Ministerio Público en forma arbitraria estableció. Pero eso no quiere decir, es muy distinto al hecho que no se haya entregado la totalidad de los antecedentes que forman parte mencionados en la acusación. ¿Por qué sería eso, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Por qué sería eso? No se han entregado todas las antecedentes. Eso es una pregunta que hay que hacerse al Ministerio Público. La ley establece en forma obligatoria que cuando presenta una acusación, tiene el Ministerio Público la obligación legal de poner a disposición de la defensa la totalidad de los antecedentes. Esta defensa la ha ido pidiendo en forma oportuna. Entiendo que son problemas técnicos, la falta de capacidad para poder copiar, digamos, la información que se ha ido acopiando. Y ese es el problema que se presenta en estas causas, en la cual se atiborra efectivamente información que al final, cuando vamos en el juicio oral, se dan cuenta que es totalmente innecesaria. Eso lo hemos visto en recientes casos. ¿Abogado, no le parece que 6 meses son mucho tiempo? Bueno, mi abogado creo que ya fue lo suficientemente claro. Estamos ahí. Me parece lo prudente para que mi abogado pueda hacer y ejercer mi defensa. Y aprovechando que están los medios también, yo les pediría que de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él presente hace 5 meses. Por igualdad de género y por no discriminación, ustedes tienen que informar a la gente de los procesos. Yo he vivido 4 años de este proceso acompañada de ustedes, sé que es su trabajo, pero su trabajo también es informar sin distinción y sin discriminar. ¿Estás de acuerdo con que eso es político? ¿Tú insistes que es una persecución política, Cuando Katy, ustedes ¿no? hablen de la querella de
fraude al fisco que tiene hoy día el alcalde de Maipú, quien es mi querellante, yo voy a conversar muy bien, tranquila con usted. Muchas gracias. Estamos ahí. Está preparado para que en este tipo de audiencias se ventilen una serie de peticiones y una de ellas precisamente es reprogramar la audiencia, la razón por la cual consideramos que no es algo tan sorpresivo y también considerando el enorme caudal de antecedentes que constan en la investigación, lo que hace, ¿cierto?, de alguna manera razonable peticiones de esta naturaleza. Claro, el abogado decía que era un poco irrisorio que hubiera una cantidad tan excesiva de documentación de los presuntos delitos que se le atribuyen a la señora Barriga. ¿Cómo responde esto la Fiscalía? Nosotros respondemos de que en la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva, en la cual hemos tratado de allegar la mayor cantidad posible de medios probatorios para poder acreditar, en este caso, los hechos que son parte de la acusación. Fiscal, pero es cierto que no se le ha enviado completamente a la defensa todo el contenido de la carpeta, todo el contenido que se está debatiendo el día de hoy. La carpeta se entregó al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación, cumpliendo nuestra obligación legal. Lo que estaba pendiente es que la defensa retirara de la Fiscalía alguna evidencia que estaba en la custodia, que guarda relación con ciertos archivos digitales que ellos no han podido hacerse a la fecha. ¿No es una derrota para la Fiscalía esto, seguir dilatando 6 meses más una investigación que ya lleva 2 años por no contar con los antecedentes, por no haberlos presentado, entregado a tiempo? No consideramos esto como una derrota. Nosotros tenemos una opinión distinta respecto de lo que resolvió el tribunal, puesto que consideramos que si hay que reprogramar era por una fecha posterior. En todo caso, nos vamos tranquilos, puesto de que efectivamente se ha reprogramado la audiencia, ¿cierto?, de preparación de juicio oral y estamos muy claros de que en esa oportunidad se va a hacer. El derecho a ser juzgado de manera razonable. El tiempo va a ser un derecho razonable. El abogado de Katy Barriga ha dicho que renuncia a ese derecho. ¿Esto no puede ser usado después para una anulación del juicio o otras instancias quizás? ¿Cómo lo interpreta usted? No, de ninguna manera. No es así. Digamos, el tribunal en este caso le solicitó a la defensa que se hiciera cargo de este punto y el tribunal entendió de que no había ningún vicio por reprogramar más del plazo legal. Abogado, sobre el orden de la carpeta, lo que decía el abogado defensor era que se pedía una suerte de orden cronológico en cuanto a los hechos investigados. Mire, ¿cuál es el orden que tiene actualmente en la Fiscalía? Entiendo que son distintos tomos y además irían por la cantidad de delitos. Bueno, yo creo que este es un punto que no es tan relevante, pero más allá de eso, el orden de la carpeta es el que ha tenido siempre, sobre la base de que se van incorporando los antecedentes a medida que van llegando a la Fiscalía. Y quiero aclarar también este punto que el tribunal no consideró de que había que hacer alguna modificación del orden. Solo entendía que con el que estaba correcto. Fiscal, usted... Por la prognosis de pena, hay una diferencia entre lo que ustedes están solicitando del Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué hay una diferencia? Pregunta por la diferencia de Tiene que preguntarle al Consejo de Defensa del Estado sobre su petición de pena. Nosotros no nos podemos hacer cargo de la petición del Consejo. ¿Pero eso. cuál es la diferencia? Sí, ellos tienen una petición distinta, pero ellos tendrán que hacerse cargo en su momento de la petición. Fiscal, ¿usted lo ve como una estrategia de la defensa para aplazar más el inicio del juicio oral? No lo quiero calificar, quiero entender de buena fe de que ellos efectivamente necesitan más tiempo para conocer todos los voluminosos antecedentes de la causa y que ese tiempo fue el que le dio el tribunal de aproximadamente 6 meses. ¿Pero a usted le parece que 6 meses es demasiado? Sí, ya lo dijimos en la audiencia que consideramos que era excesivo, pero que el tribunal decidió que ese era el tiempo que Fiscal, correspondía. medidas cautelares, ¿se sigue asegurando que la señora Barriga no es un peligro para la sociedad para mantenerla en prisión preventiva? O sea, las medidas cautelares se mantienen puesto que no ha habido ningún nuevo antecedente que permita que estas se modifiquen. Listo. Fiscal, solo para salir de la duda, ¿cuánto tiempo? Estamos ahí. De la defensa de Katy Barriga, el tribunal accede, son 6 meses. ¿Esto cómo lo interpreto? Sí, a ver, nosotros, la defensa acá durante toda la tramitación de esta causa, y ustedes han sido testigos de aquello, ha señalado, se ha quejado de los plazos en los cuales está siendo juzgada la exalcaldesa, y nosotros precisamente por esa misma razón hemos señalado que la instancia para preparar el juicio oral era hoy día, y así se lo hicimos presente al juez de garantía, pero ahora nuevamente la defensa pide 6 meses más
para preparar el juicio oral. Y no solo eso, ellos habían solicitado, como yo les dije cuando ingresamos acá a la audiencia, la reapertura de la investigación, y comienza la audiencia y se desisten de dicha petición. Por lo tanto, nuevamente nos parece que son maniobras dilatorias de la defensa para retrasar este juicio lo más posible, y nosotros insistimos en que lo que queremos es ir a juicio para poder juzgar a la exalcaldesa con todo el mérito que existe en la carpeta investigativa. ¿Esto puede ser después utilizado a favor de Katy Barriga por una anulación de juicio, quizás por el tiempo razonable para ser juzgado, como derecho al que además el abogado decidió que renunciaba a su derecho como imputado? Yo diría que más que eso, porque han sido peticiones que ha hecho la propia defensa, acá tanto el Ministerio Público como nosotros queríamos preparar el día de hoy, pero evidentemente que lo va a utilizar para victimizarse y para decir que no ha sido juzgada en un plazo razonable, pero ojalá que no se les olvide que fue la defensa, nuevamente insisto en ese punto, quien pidió reprogramar esta audiencia para 6 meses más porque necesitaba analizar los antecedentes de la acusación. ¿Cuál es el espíritu que tiene el municipio de Maipú para llevar? Le pide a los medios que informen respecto de una acusación que hay en contra del actual alcalde. Como abogado de la municipalidad, una denuncia por fraude al fisco en contra del actual alcalde. Lo ha dicho varias veces en varias entrevistas la exalcaldesa, que esto es más político que otra cosa. Sí, efectivamente ella ha hecho eso presente, esa es una causa que ellos denunciaron, está siendo investigada. Nosotros evidentemente que no somos abogados del municipio única y exclusivamente para esta causa y para la investigación en contra del diputado Lavín, pero no somos abogados de la municipalidad para esa causa en particular, por lo tanto no me puedo referir. ¿Se ha politizado esto, que sea una persecución política? Absolutamente. Ustedes, yo les pido que vean el recorrido que ha tenido esta causa. Esta causa se ha decretado en más de 3 oportunidades la prisión preventiva de la exalcaldesa. Hoy día, tanto ella como el resto de los acusados están sujetos a medidas cautelares, por lo tanto, como yo lo he señalado en diversas oportunidades, aquí tendría que concertarse el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la ilustre Municipalidad de Maipú para haber politizado esta causa, y eso, lejos de haberse politizado, han existido antecedentes contundentes para haber decretado la prisión preventiva de la exalcaldesa en el presente caso. Por lo tanto, nos parece que son contundentes los antecedentes en su contra y está lejos de ser una causa que pueda estar siendo utilizada políticamente. Usted mencionaba al señor diputado Lavín Jr. ¿Se puede hablar de una dupla delictual en el caso del municipio de Maipú? Yo no me atrevería a ponerle esa etiqueta, pero sí lo que tenemos es que la ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, por unanimidad, acogió el desafuero planteado por el Ministerio Público y por nosotros. Por lo tanto, existen antecedentes contundentes respecto a su participación en hechos delictivos vinculados tanto con la Municipalidad de Maipú como con el Congreso Nacional, y eso es lo que hoy día conocemos. El 23 de febrero es la audiencia ante el Pleno de la excelentísima Corte Suprema, y ahí vamos a ver qué se resuelve, pero si usted me pregunta por antecedentes contundentes en hechos delictivos en que haya participado tanto la exalcaldesa como el diputado Lavín, están a la vista porque han sido conocidos por los tribunales de justicia y han considerado que son antecedentes que tienen mérito para seguir siendo investigados. Abogado, y volviendo al perjuicio que sufre el municipio por estas acciones, bueno, está cifrado en 32.000 millones, pero ¿qué ha significado para el municipio todo ese perjuicio económico? Bueno, eso es parte también de la declaración que hizo el alcalde Bodanovich en su momento cuando llegó al municipio. Se encontró con un municipio quebrado. Hay muchas prestaciones sociales que no se pudieron dar durante el primer periodo del alcalde Bodanovich, y eso evidentemente que no trajo impacto para el alcalde, lo que trajo fue un impacto para las familias de Maipú, y eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Piensen ustedes que nosotros en nuestra acusación no solamente estamos acusando pidiendo penas privativas de libertad, sino que también interpusimos una demanda civil y hemos solicitado la retención de bienes de la exalcaldesa y el resto de los acusados para reparar en parte el perjuicio del cual fue objeto la ilustre Municipalidad de Maipú, y así poder devolver esos fondos y que puedan ser gastados efectivamente en los vecinos de la comuna. Abogado, esta diferencia de los años que pide la Fiscalía por una parte y el Consejo de Defensa del Estado, el fiscal recientemente decía que había que preguntarle al Consejo de Defensa del Estado, pero le pregunto a usted directamente, la diferencia en la cantidad de años que pide cada una de estas. Sí, son apreciaciones que hacemos los abogados respecto de cómo se calculan las penas, por lo tanto, efectivamente habría que preguntar al Consejo de Defensa del Estado, pero a nosotros por
tal como les decía, porque se trata de penas que tienen en abstracto, son penas de crimen y están en carácter de reiterado la mayoría de los delitos de falsificación, de malversación de caudales públicos, de fraude al fisco, es que las penas son muy elevadas en nuestro ordenamiento jurídico y es lo que en derecho corresponde. ¿Pero la acusación de ustedes es más similar a la del Consejo de Defensa del Estado o a la del Ministerio Público? Sí, nosotros decidimos en ese sentido adherir al cálculo de penas que hizo el Ministerio Público. Nosotros compartimos con ellos la apreciación de 23 años para la exalcaldesa y eso es lo que nosotros manifestamos en nuestro escrito. Pero sí coinciden en el tipo penal entre los tres creyentes. Así es. Hay algunas diferencias respecto a un grupo de hechos que nosotros calificamos jurídicamente como un fraude de subvenciones, pero en el resto de los hechos, que es el grueso, imputamos